Hola a todos, en este vídeo les voy a hablar el sentido crítico para la toma de decisiones. Para esto tenemos que tener unas ciertas habilidades, tener nuestros valores muy claros y las actitudes muy bien puestas. Porque de acuerdo a esto, la consecuencia será tomar decisiones correctas. Hay que tener una actitud abierta, ¿vale? Hay que estar con un sentido abierto, muy a la escucha, tener la habilidad de saber distinguir lo que es verdad y lo que no es, qué son mentiras, qué son bulos, qué son habladurías. Llega un momento en que tú tienes un criterio amplio, el cual nadie ni nada te puede venir a intentar crear argumentos porque tú conoces la verdad. Y esto es importante saber cuáles son tus fuentes de información, ¿vale? Por ejemplo, tomar la televisión como fuente de información es algo equivocado, porque la televisión muchas veces viene amañada de acuerdo a un relato que intentan vendernos y no puede ser como única fuente de información la televisión. Entonces, la televisión puede venir amañada con ideologías, creencias, historias que nos intentan hacer creer que eso es verdad. Por supuesto que también tomar internet, redes sociales, de personas con pocos argumentos, pues también no es una fuente fiable de información. Entonces, hay que saber buscar a las personas a las que tú te puedes fiar de que la información es correcta. Estar bien informado y seguir a las personas, escucharlas, evaluar sus criterios. Por supuesto que esto no sale a la primera. Esto tienes que tener un seguimiento a las personas con el tiempo para poder entender su relato, su criterio, su verdad, ¿vale? ¿En qué cree esa persona? ¿Por qué te lo está contando? ¿Y cómo lo está contando? Entonces, cuando tú escuchas varias personas y una dice una cosa de una manera, otra la dice de otra manera, tú empiezas a relacionar los conceptos y puedes llegar a saber la verdad del fondo de lo que te quieren decir. Y esto es muy interesante porque esto también, el sentido crítico se basa en tener en esa búsqueda de información, tener argumentos, porque tú tienes que formar tus propios argumentos, tu propia opinión, ¿vale? Y saber distinguir las mentiras, las opiniones, los bulos y las verdades, ¿vale? También tenemos que tener un sentido de autocrítica, porque tenemos que estar evaluando constantemente la información. El conocimiento siempre es continuo, el conocimiento permanentemente está variando, porque hoy en día la información, la tecnología, los sucesos del mundo van tan rápido que estar informado, bien informado, es un poquito complicado. Hay que dedicarle un poco de tiempo, pero también saber a quiénes escuchas y el tiempo justo para saber. Cuando tú estás bien informado, las tendencias tú ya las percibes, ¿vale? Eso es bastante importante, porque si tú eres emprendedor y sabes cuáles son las tendencias económicas, sociales, de negocio, de marketing, de tu propio negocio, de tus proveedores, del propio sistema, de la propia sociedad, puedes estar preparado que si viene una crisis,
tú ya sabes que va a venir una crisis. Sabes el gobierno cómo legisla, cuáles son los impuestos nuevos, cuáles son en tu negocio las nuevas propuestas de los proveedores, las tendencias de negocio que te rodean, las tendencias económicas que te pueden afectar en tu negocio. Entonces, esto al principio es un poco complicado porque tú tienes que ir recibiendo mucha información, pero con el tiempo y una vez que has hecho una gran relación de conceptos, tienes tu propia opinión, ¿vale? En todos los aspectos. Opinión personal, opinión de tu negocio y muchas más cosas. Entonces creas tu propio concepto de las cosas. También dentro de la autocrítica tenemos que saber reconocer errores. Nos podemos equivocar. Por eso no es bueno hablar cuando no estás seguro de lo que hablas. Tampoco puedes imponer tu opinión, ¿vale? Tú das tu opinión, ¿vale? Libremente. Y luego las personas que te escuchen tienen derecho a decidir de lo que tú dices, qué les interesa y qué no les interesa. Lo mismo tú, cuando escuches, también deja que hable esa persona, escucha su opinión, porque las opiniones aprendemos muchísimo, es parte de esa capacidad de autocrítica, ¿vale? Y de criticar la opinión sin decírselo, porque es una cuestión subjetiva. Tú analizas la información, la procesas y luego de lo que te interesa y veas que es válido, puedes hacerlo formar parte de tu opinión. También debemos cuestionar nuestras creencias propias, porque las creencias cambian, el mundo cambia, las circunstancias cambian, la vida cambia. Entonces, eso que creemos que era verdad, puede que hoy no lo sea. Y tenemos que saber escuchar todo nuestro entorno, saber recibir toda esta cantidad de señales que nos llegan y ser capaz de cuestionar nuestras propias creencias. A veces toca cambiar porque algo hace 10 años era válido, hoy no es válido. Cosas que en otras zonas del mundo son válidas, en el sitio que tú estás no son viables. Entonces hay que sabernos adaptar y ser abiertos, eso es importante y hace parte de la autocrítica. También es importante para que las verdades se puedan comprobar es la búsqueda de evidencias. Es importante que a través de las personas que seguimos correctas nos brinden evidencias y muchas veces la historia, indagar sobre una persona, indagar sobre su historia, escuchar su historia, nos puede dar una evidencia de lo que dice, opina y hace. Entonces, es importante no evaluar ni tomar juicios con información, con poca información. Hay que buscar evidencias que nos lleven a la verdad. Entonces, esa capacidad depende de la cuestión de que seamos capaces de ser autocríticos y de ser libres y de saber escuchar. Tenemos que tener una escucha activa, porque muchas veces aprendemos más escuchando que diciendo, ¿vale? Hay que escuchar, hay que leer, porque no lo he mencionado, hay que leer mucho, muchos medios, tanto libros, historiadores, personas de opinión, personas que cuentan historias, vivencias, ¿vale? Hay que estar muy abiertos a la gran cantidad de información que existe. Saber dialogar sin confrontar. Y mucha de esa habilidad es escuchar. Cuando hablemos, tratemos de tener argumentos. Pero esa persona no tenemos por qué intentar convencerla, no tenemos que convencer.
Tú planteas tus ideas con argumentos sólidos, no con tonterías. Cosas sólidas, con evidencias. Esa es la mejor forma de evitar los bulos, las mentiras y que no nos cojan de tontos. Porque si no tenemos un sentido crítico y vamos por la vida, lo que la masa de gente dice, cree y hace, pues eres al final un mediocre, un tonto más de la sociedad. Entonces tenemos que ser críticos, autocríticos y tener un criterio bastante poderoso para saber qué decir y qué hacer en cada momento. Porque eso es lo que determina nuestras decisiones, que sean correctas o no, y de no equivocarnos. Por lo menos intentar equivocarnos lo menos posible. Cuando tomemos decisiones, que esa es la consecuencia final de todo esto, evaluar las consecuencias. ¿Vale? Porque de todas maneras, si tú de muchos argumentos te has equivocado, aprendes tus errores, has tomado una decisión, esa decisión tiene que ser consistente, mantenida en el tiempo, ¿vale? Y afrontamos las consecuencias de esa decisión, ¿vale? Y ser responsable, ¿vale? Porque una decisión implica compromiso, ser responsable y afrontar las consecuencias, como ya he dicho. Critico la mediocridad. Me parece que la gente mediocre es un lastre para una sociedad, para una empresa, para un negocio, y la gente mediocre es la gente perezosa, la gente que no tiene autocrítica, que acepta el relato que se diga el mal de muchos, consuelo de tontos, y no afronta sus propias responsabilidades, sus propias culpas, ¿vale? No es el hecho de culpar, sino de culpa al otro. Yo he sido el que ha cometido el error, yo me responsabilizo y yo procuro tener los correctivos que tenga que hacer, y así aprendo. Pero la mediocridad, yo no acepto la mediocridad, yo procuro ser cada día mejor persona, mejor intelectualmente, aprender más, y también escuchar mucho. La actitud, que seas una persona dispuesta a salir adelante, dispuesta a la acción, dispuesta a las cosas, no dejarlas a medias, siempre ir hasta el final. Eso da una persona íntegra, potente, con actitud. La aptitud es el conocimiento, las habilidades que tienes que crear, que tienes que mejorar para que puedas tener una buena actitud, ¿vale? Y eso va en la voluntad. La voluntad es importante, tienes que tener mucha voluntad y responsabilidad con tu propia voluntad, responsabilidad contigo mismo. Y eso depende de lo que tú te aprecias como persona. Ser proactivo, no esperes a que te digan las cosas. Eres tú el que tiene que impulsar las cosas, sacarlas adelante y ser la persona de la acción. Porque sin acción no hay consecuencias, no hay resultados. Yo quiero hacer un viaje, pero para hacer ese viaje hay que planificarlo, hay que salir, hay que llegar. Y hay un viaje, hay un trayecto que tenemos que ir hasta llegar a nuestro destino. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien, planificarlas y hacerlas, sobre todo hacerlas. Eso es lo más importante. Las acciones. Como ya he mencionado, sin acción no hay resultado. Entonces, ser autocrítico te hace responsable, te hace proactivo y te hace llegar al resultado. Y una cosa importante, y es que la autocrítica, ser crítico, te hace una persona que todos los días aprende. Es un aprendizaje continuo de todas las fuentes que puedas obtener. Todas las fuentes. Hoy tenemos la gran maravilla de Internet, tenemos la inteligencia artificial, tenemos libros, tenemos grandes autores, tenemos grandes personas que nos pueden aportar ideas y con las que podemos conversar, compartir, hacer comunidad.
y de esas personas aprendemos. Cuando tú tienes una autocrítica honesta, que progresas, que mejoras, entonces puedes pensar en ser líder, en crear un liderazgo. Porque tú, cuando eres una persona potente, hacia adelante, que tienes actitud, que eres proactivo, la gente lo nota. Que la gente se dé cuenta de ti por tus acciones, por tus resultados, no por lo que dices ni lo que hablas. Por tus resultados. Tus resultados son los que tienen que hablar de ti. Y eso es un aprendizaje continuo, una autocrítica continua. Por eso, el pensamiento crítico tienes que cultivarlo. Aquí te da unos tips para que pienses y poder tomar las decisiones correctas, que son las que nos llevan al futuro, al emprendimiento, a salir adelante. Hasta un próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, puedes compartirlo en redes sociales y suscríbete a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de ellos. Suscríbete a mi blog y seguir los temas interesantes que te propongo, además de recursos y estrategias para emprendedores en luisalfonsogomez.com. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo.